Vamos a dar comienzo entonces con el panel 12 de este cuarto Congreso de Ciencias Jurídicas, el anteúltimo de este Congreso entonces, que va a contar con la presentación de dos institutos. Inicialmente vamos a escuchar al representante del Instituto de Derecho Laboral, que va a exponer bajo el tema la reforma constitucional de 1994 y los convenios de la OIT, libertad sindical y negociación colectiva, el cual va a contar con la exposición del doctor Julio César Mazzota, y contaremos también con la participación del Instituto de Derecho de Previsión y Seguridad Social bajo el tema la constitucionalidad de la caja complementaria docente. Va a exponer la doctora Silvia Ballesteros, panel que va a contar con la moderación del doctor Alberto Antonio Insúa. Buenas tardes. Bueno, yo como moderador acá quisiera presentar a mis colegas que van a exponer. El doctor Mazzota, por ahí le invito a presentarse a sí mismo en cuanto a su currículum vitae. Bien. Pero yo le digo, y allá que de paso, bueno, después le presento a Silvia. Así que bueno, es un conocido especialista en derecho laboral y le doy la palabra al doctor Mazzota. Bien, voy a ser corto. Soy abogado de la matrícula, dedicado al derecho laboral hace 30 años, ex profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, en derecho laboral. He tenido bastante participación en cuestiones de derecho colectivo. Mi última actuación ha sido como paritario en el convenio colectivo de docentes universitarios. Y bueno, y ahora a cargo desde hace una semana nada más del Instituto de Derecho Laboral, lo cual me pone en esta situación de que ustedes tengan que aguantarme con el tema que voy a exponer después. Muy bien, doctor. La doctora Silvia Ballesteros es amiga mía, además. Es un orgullo ser amigo de ella. Es una, yo digo que ya le he presentado el último libro, que se llama Manual Teórico Práctico de Jubilación Docente en la Provincia de Buenos Aires, editorial Hammurabi, y yo digo que es una docente que el destino le deparó haberse recibido de abogada y como tanto incursionó, como hemos incursionado, acá veo otra conocida previsionalista, ha incursionado en el derecho previsional y de paso le viene bien, es docente, se dedicó a la materia previsional docente, especialista en docente, distinguida especialista docente en el sistema nacional y especialmente provincial. Bueno, ahora sí le dejo la palabra, doctor Mazzota, inicia la... Bien, voy a ser breve. Me toca a mí hablar de la implicancia que ha tenido la reforma constitucional de 94 a 20 años de la reforma sobre el derecho laboral. Sobre el derecho laboral, tanto el derecho laboral colectivo como el derecho laboral individual, el derecho del trabajo colectivo y el derecho del trabajo individual. Ciertamente para poder hablar de cuál ha sido la impronta de la reforma constitucional, tenemos que referirnos ni más ni menos que a la norma del artículo 75, inciso 22, por la incorporación no solo de los pactos internacionales en referencia al segundo párrafo, sino, y para nuestra materia también de gran importancia, la incorporación en el primer párrafo, cuando el artículo 22 dice aprobar o desechar los tratados concluidos con naciones extranjeras o con las organizaciones internacionales, y aquí es donde entra la Organización Internacional de Trabajo y la cantidad de convenios firmados, convenios que fueron firmados 68, de los cuales 60 están vigentes y ratificados por la República Argentina. De tal forma que la impronta de la reforma constitucional ha tocado no solo lo que está puesto en el tema acá, que es la libertad sindical, las facultades, las posibilidades de negociación colectiva, sino también respecto del derecho individual en el trabajo de mujeres, y creo que también con gran importancia, después lo vamos a referir corto, pero realmente que es importante, es con relación al trabajo infantil.
Bien, decimos la reforma constitucional a través de esta norma, conjuntamente con la, después lo vamos a ver también, con la del inciso 23, incorporan como los convenios de la OIT en el primer párrafo como normas supralegales. Obviamente también adquieren importancia dentro de lo que es el derecho laboral la incorporación de los pactos internacionales, básicamente la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando hice la mención en el tema de la libertad sindical, lo hice para tratar específicamente este tema, pero fundamentalmente porque es en este tema donde la Corte emitió un fallo, entiendo que de gran importancia desde lo interpretativo, fundamentalmente por la calidad que le da a ciertos pactos de la OIT y además por el entendimiento que hace respecto de todas aquellas recomendaciones que hace el comité de la OIT. En autos Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, contra el Ministerio de Trabajo, sobre la Ley de Asociaciones Sindicales, en sentencia del 11 de noviembre del año 2008, la Corte, analizando el tema llevado a la Corte, era la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley 23.551, referido a la posibilidad de que solamente está habilitado por la ley que los trabajadores puedan ser, delegados del personal en tanto y en cuanto estén afiliados a una asociación civil con personería gremial. De esto se había agraviado ATE específicamente, y al entrar en el análisis la Corte hace parte no solo del artículo 14 bis. En realidad a todos nos pasa que en el ejercicio profesional arrancamos el artículo 14 bis y si estamos en el derecho individual nos vamos a la Ley de Contrato de Trabajo, y si estamos en el derecho colectivo nos vamos a 23.551. Y nos olvidamos que desde el 94 tenemos incorporado toda esta normativa constitucional. Con distinto rango, como dije, los pactos porque son normas constitucionales, y a través del primer párrafo y en el entendimiento de la Corte además, todos los convenios de la OIT que pasaron de alguna manera, una vez ratificado, pasan a ser ley superior a las leyes, ¿sí? O sea, son normas supralegales. Lo interesante en este fallo de la Corte es que cuando se refiere al convenio de la OIT número 87 sobre libertad sindical, sostiene que más allá de ser una norma supralegal, se ha convertido esta norma en una norma constitucional. Y en el razonamiento de la Corte, para poder llegar a tal conclusión, establece que el derecho de asociarse está tratado en la Convención Americana de los Derechos del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además y fundamentalmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, haciendo específica referencia en estos dos pactos a dos normas en cada uno de estos pactos que de alguna manera incluyen el contenido por referencia al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Y de ahí llega a la interpretación de decir que en el caso de este convenio, que es el convenio 87, ha adquirido
de alguna manera, por estar incluido en los pactos a los cuales se los considera como normas constitucionales, ha adquirido el rango de constitucional. Esa es una de las primeras interpretaciones que hace la Corte en este fallo, de gran importancia si tenemos en cuenta que hay muchísimos de los demás convenios de la OIT que tienen referencia y que tienen conexión con estos pactos internacionales mencionados en el apartado o en el inciso segundo, en el párrafo segundo del artículo 75, inciso 22. Pero hay una cosa más dentro de este fallo que a mi juicio es de vital importancia también. La Corte dice que, refiriéndose a lo que son las recomendaciones de los organismos propios de la OIT respecto de la interpretación de convenios y aplicación de convenios colectivos, la Corte dice que esas recomendaciones son, insisto, en interpretación de la Corte, esas recomendaciones son, como el derecho mismo, son partes, al igual que el convenio, del derecho interno nacional y que son de aplicación obligatoria para los tribunales y jueces del trabajo. Un rasgo no menor, porque siempre estaba la famosa discusión de si las recomendaciones debían ser tomadas legislativamente primero para después tener validez dentro del derecho interno nacional. Con lo cual creo que como un primer reconto de lo que hizo esta reforma constitucional dentro del derecho del trabajo es sumamente importante. Además, no olvidemos que antes del 94 existía la famosa discusión en qué lugar de la pirámide normativa se encontraban los pactos y los convenios con la Organización Internacional de Trabajo. Para no irme demasiado y para ir abreviando, decíamos, en el derecho individual del trabajo también ha tenido importancia y en muchas cosas la reforma constitucional. Una de ellas es, y otra vez, hasta el año 94, reforma constitucional fue el hito. ¿Por qué? Porque respecto del trabajo de menores, respecto del trabajo infantil, el derecho argentino solo tenía 8 artículos que estaban en la Ley de Contrato de Trabajo, pero no existía ninguna norma constitucional. La incorporación al segundo párrafo del artículo 75, inciso 22 de la Convención sobre Derechos del Niño, no hizo más que establecer la primera norma constitucional, donde hay varias cuestiones relativas al trabajo de los menores y al trabajo infantil. Junto con esto, la incorporación de los convenios de la OIT, tenemos el convenio 182 y el convenio 138, que son convenios relativos justamente al trabajo infantil, que a partir de ahora son también norma supralegal. Después vamos a hablar en todos los casos de si la acogida legislativa fue tan rápida como uno la hubiese deseado y en qué situación está. Y el otro punto, les decía, está relacionado con el trabajo de mujeres. El trabajo de mujeres que tiene el primer correlato en el pacto, en la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, además de lo que aparece también dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lleva a la igualdad y al trato de la igualdad de la mujer en cuanto a las condiciones laborales, a las condiciones de trabajo y al sueldo con respecto al hombre, ¿sí? Básicamente la igualdad en este sentido. Lo cierto respecto de esto, de todo lo que venimos hablando, es, también, no mencioné, pero cuando hablo de la negociación colectiva, hay algo que tenemos que tener presente. Quizás es uno de los campos donde todavía la reforma constitucional, a pesar de todo esto que venimos hablando, no ha sido plasmado legislativamente. Tenemos que las normas de convenciones colectivas de trabajo y las normas
la 23551, son normas que están llenas en el camino de observaciones por parte de la OIT, de recomendaciones de la OIT que el Estado argentino no ha tomado en cuenta y que estamos hablando de normas y de observaciones de la década del 80. Y a pesar de esta incorporación constitucional de la que estamos hablando en el año 94. Por eso digo, me parece que ahora viene todavía caminando la otra etapa, que es cómo receptarlo por parte de la legislación argentina. Fíjense, una cosa tan importante como el trabajo infantil, recién ha sido receptado por legislación argentina a partir de 2005. Si uno va a las leyes que tienen importancia respecto del trabajo de menores, ya sea dedicadas en forma exclusiva al trabajo de menores o que tienen alguna norma dedicada al trabajo de menores, y uno toma el Estatuto del Peón de Campo y demás, encontramos que son todas leyes, la más antigua 26061 del 2005, y después son 26390, 26364, 26727, 26844, o sea que estamos hablando que se tardó 12, 13 años, y algunas son muy nuevas, y en algún caso 15 años, en receptar de alguna manera el mandato constitucional. Y esto se ve más en el derecho, en lo relativo al derecho colectivo. El derecho colectivo, como les decía, está lleno de observaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, y hoy todas esas observaciones no han sido materializadas en las normas. Seguimos con todas las observaciones que tiene la Ley 23551 y el derecho de las distintas asociaciones, y estas son las viejas discusiones en el tiempo respecto del funcionamiento en sí de la Ley 23551. Más allá de esto, hay otras cosas en las cuales se impactó también la reforma constitucional. Pero ahora yo quiero hacer algo que en parte es un mea culpa y que nos involucra a todos los abogados de la profesión dedicados al derecho laboral. Recién antes estaba escuchándolo hablar al doctor Granillo Fernández y alguna alusión también a este tema que voy a decir yo hizo. Los abogados estamos acostumbrados, como dije yo, a que cuando tenemos que analizar una cuestión de derecho individual o de derecho colectivo, ¿qué hacemos? Vamos a la norma madre, que fue la norma madre, el 14 bis de la Constitución Nacional, y después vamos a aquellas normas que reglamentan el ejercicio. ¿Sí? Si estamos hablando del derecho individual, nos vamos a la Ley de Contrato de Trabajo, nos vamos al convenio colectivo de la especialidad. Si estamos hablando del derecho colectivo, nos vamos a la 23551, si hablamos de negociación colectiva, a la 14250, y nos olvidamos que desde el 94 tenemos normas constitucionales que son los pactos incorporados en el párrafo segundo, más todos los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, ¿sí?, que ingresaron a la Constitución por el primer párrafo. Más allá de lo que comenté del fallo de la Corte y de la interpretación posible, como en el caso del convenio 87, que es una norma de orden constitucional. Sumado a lo que resulta también de ese fallo y de esa interpretación de la Corte, en el cual dice las recomendaciones son aplicables y son de aplicación obligatoria para los jueces de la Nación. Sin embargo, nosotros los abogados poca referencia hacemos a eso. Lo digo y me hago cargo de la parte que me corresponde como abogado laboralista, de lo que uno ve cuando contesta demanda o cuando uno mismo hace una demanda. Realmente nos hemos quedado en el momento anterior a la reforma constitucional. Por eso digo que me parece que ahora uno tiene que ir avanzando para poder lograr que estas normas constitucionales tengan verdadera aplicación. Muchísimas veces recurrimos a normas que tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo y demás, cuando tenemos normas que surgen de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo que tienen más peso desde el punto de vista
legítimo y desde el punto de vista legal en razón de que son normas supralegales respecto de la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, no las mencionamos. Pero este mea culpa que hago de los abogados de la profesión y del pasillo, la transfiero a los jueces, porque los invito a que ustedes busquen jueces, sentencias de primera instancia en lo laboral en la provincia de Buenos Aires, o de primera instancia en el Foro de Capital Federal, y no van a encontrar demasiadas sentencias fundadas en las normas constitucionales hoy existentes en virtud del 75, inciso 22. Lamentablemente, es una cuestión que solamente ha sido receptada mayoritariamente por la Cámara Nacional del Trabajo y recién a partir del fallo del 2008 de ATE. Bueno, era tratar de ser lo más breve posible como para el paneo de qué es lo que ocurrió con la reforma de 1994. Gracias por escuchar y he tratado de ser lo más breve posible. Bueno, yo, como a mí me gusta hablar mucho, voy a leer de manera tal de poderme acotar en el tiempo para no irme en el plazo, ¿sí? Lo que yo hoy traje acá para conversar, para exponer, es respecto de la constitucionalidad de la caja jubilatoria docente, la caja complementaria docente. La Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente es una entidad civil de derecho público con personería jurídica sin fines de lucro, con capacidad administrativa y autonomía financiera, creada por la Ley 22.804, que otorga un complemento a los docentes jubilados y pensionados de nivel nacional o aquellos docentes que fueron transferidos o que hayan optado la caja por convenio. Los antecedentes de la creación de la caja se remontan a 1973, cuando el entonces presidente de facto, Agustín Lanusse, por imperio de las facultades conferidas en el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, sanciona y promulga la Ley 20.155. Esta ley tenía como objetivo principales dar un complemento en cuanto al régimen de la seguridad social. Entonces, conforme los fundamentos planteados en el artículo 1, inciso E, se establece que las asociaciones profesionales de trabajadores con personalidad gremial y a los empresarios suficientemente representativos, que eso lo decidía el Ministerio de Trabajo, podrán celebrar por sí o con organismos competentes convenios de responsabilidad gremial en materia de seguridad social, cuyo objeto, entre otros, era el establecimiento de regímenes complementarios de la seguridad social, autofinanciados por los sectores interesados. Entre los fundamentos que llevaron a la sanción se encuentran el de brindar un mayor desarrollo y perfeccionamiento a la seguridad social, complementar la acción del Estado en la conducción y administración de los distintos regímenes, considerando que muchas de las deficiencias e imperfecciones de los regímenes de la seguridad social y en particular las jubilaciones, podían ser subsanadas mediante la celebración de convenios con asociaciones de trabajadores. Al mismo tiempo se establecía que estos convenios iban a tener que ser aprobados por el Ministerio de Seguridad Social. En este marco, la Unión de Docentes Argentinos firma un convenio con el Ministerio de Cultura y Educación, que fue aprobado por el Ministerio de Seguridad Social bajo el número 1231 del 75. Con esto se da origen a la Caja Complementaria Docente. La Caja Complementaria funcionó con este convenio hasta la sanción de la Ley 22.804. Esta ley fue sancionada el 27 de mayo de 1975 y también nuevamente nos encontramos que es una ley bajo un gobierno de facto, es prácticamente terminando el mandato de Videla. Se establece así la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, la cual se considera sucesora y considera continuadora a todos los efectos legales de la Caja Complementaria de Jubilaciones y Pensiones del personal docente,
asumiendo la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la antecesora, incluso respecto de los bienes que se hubiesen incorporado a su patrimonio. Sancionada y promulgada en el 83, se instituye con alcance nacional este régimen complementario para jubilados y pensionados. Aquí se establece como obligación para los docentes dar informes respecto de su situación laboral a la caja complementaria y denunciar al empleador en caso de incumplimiento. En caso de que el empleador no les estuviese haciendo los aportes, queda en cabeza del trabajador hacer la denuncia a su empleador por este incumplimiento. En cuanto al financiamiento, se establece que se realizará principalmente con el aporte a cargo de los afiliados y se establece claramente que el Estado no va a contribuir al financiamiento de la caja complementaria. Por medio de esta se les asigna tanto a los empleadores de carácter nacional, los provinciales, municipales o privados, se los asigna en carácter de agentes de retención, con pautas muy estrictas en cuanto a esta situación. La caja complementaria de esta manera tuvo 2 etapas. Una primera etapa que fue funcionando con el convenio y una segunda etapa que comienza con la ley 22.804, dado que tiene un nombre distinto, si bien sigue siendo caja complementaria, se le cambió en cuanto a su situación jurídica y ya no pertenece más a la Asociación de Educadores. Ambas etapas, sin embargo, fueron en el gobierno de facto, tanto la primera etapa con el gobierno de la Revolución Argentina, como la segunda etapa que se sanciona con un gobierno de facto. Así funcionó y sigue funcionando hasta el día de hoy y recién el Congreso interviene normativamente en el año 1988 cuando produce unas modificaciones, algunos artículos de la ley anterior, la ley 22.804. Con esta sanción queda definido el objeto de la caja complementaria, cuya finalidad es otorgar un complemento a los jubilados y pensionados comprendidos en el régimen, de acuerdo a los ingresos disponibles y en función a la remuneración personal en actividad, conforme a las expectativas, categorías y jurisdicciones. En este sentido, el artículo 3 de la 22.804, con las modificaciones introducidas, establece pautas de porcentajes mínimos y pagos de esta prestación y también un mecanismo para el cálculo. Incorpora un artículo sobre la financiación, pautando que sea principalmente a cargo de los afiliados y se establece que se va a descontar el 4,5% del salario, que este va a ser el aporte que se va a hacer mensual a la caja complementaria. Y también un sistema de multas, intereses, actualizaciones derivadas de los incumplimientos de los empleadores, incluso de los mismos afiliados. En este punto he de destacar que la ley 23.646, que se realiza en el Congreso, hay 2 delegaciones que se hacen al Poder Ejecutivo Nacional. La primera está en el artículo 12D, que dice: el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado, a propuesta del Consejo de Administración de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, a modificar el porcentaje de aportes establecidos en el inciso A, es decir, este 4,5%. Y la segunda delegación que hace el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo es autorizar a la caja complementaria a celebrar convenios con organizaciones nacionales, provinciales, municipales y privadas para incorporar al personal docente al presente régimen. Finalmente, en la ley se crean mecanismos de organización, estableciéndose el Consejo de Administración y la sindicatura. Del análisis de toda la normativa, se puede ver que la ley, esta ley que rige hoy la caja complementaria y por la cual todos los docentes nacionales, incluso los transferidos, los provinciales que han sido transferidos, tienen obligatoriamente
el cargo de aportar a la caja complementaria el 4,5, sin tener ningún tipo de posibilidad, de derecho de poder renunciar a la caja complementaria. Es obligatorio el aporte a todo docente que sea nacional o los docentes provinciales que hayan sido transferidos. Incluso los docentes privados cuyos establecimientos se transfirieron, sin importar si ese docente es transferido o no. Entonces, la pregunta es si puede ser constitucional una ley que se promulgó en un gobierno de facto, sin intervención del Poder Legislativo. Si es hoy constitucional cuando en la reforma que se realiza luego en la ley, estando en democracia, no se hace ninguna ratificación a la misma. Por otro lado, si se puede entender que la constitucionalidad o no de las leyes queda en forma tácita, declarada de esta manera, por el hecho de que el Congreso haga una modificación en una ley que fue en el gobierno de facto. La Constitución es la ley suprema del Estado, es la norma fundamental, la que da lugar al Estado de Derecho. Esto implica garantías que se enmarcan, entre otras, en la división del poder, la limitación del poder de los gobernantes, la garantía de la libertad del Estado federal. Al mismo tiempo que el artículo 31 nos establece la jerarquía constitucional, sin perjuicio de que acá se podría encuadrar dentro de lo que es el 14 bis y los derechos de la seguridad social. Lo que yo traigo acá a exponer es respecto de la constitucionalidad o no de esta normativa, especialmente de la constitucionalidad en sí de la ley y de la constitucionalidad de las delegaciones que se hacen al Poder Ejecutivo Nacional, toda vez que después de la reforma del 94 expresamente la Constitución las prohíbe. La Constitución Nacional establece en el artículo 76 la prohibición absoluta de realizar delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, en cuanto a la interpretación jurisprudencial, acá sucedieron dos cosas en dos etapas distintas con dos cortes conformadas. La primera fue en relación a si son constitucionales o no las normas declaradas, sancionadas en el gobierno de facto. La primera es en el caso Videla, donde se afirmó que la validez de las normas de facto depende de su aceptación por parte de las autoridades democráticas. Y el otro caso, con otra conformación de la Corte Suprema, en el caso Godoy, se hace una equiparación de la validez de los decretos de facto con las leyes democráticas. En relación a este último caso, el caso Godoy, el doctor Gargarella, que hoy al final hace el cierre él, tiene todo un artículo muy explicado y desarrollado respecto de la interpretación de la constitucionalidad o no y la recepción de este fallo en particular. Finalmente yo me pregunto si con una nueva Corte, una nueva Constitución, ahora conformación de la Corte, ¿qué pronunciamiento tendrá respecto de, en particular, esta ley, pero podría ser cualquier otra, que afecta a derechos, porque hay docentes que se ven afectados, que quisieran que no les descuenten caja complementaria, ya sea porque no van a poder reunir el requisito de jubilarse, de recibir una prestación complementaria por ella porque no van a poder reunir los requisitos, o porque sencillamente está en su derecho el de poder no hacerlo, ya que es complemento, no es la jubilación, sino un complemento. Sin embargo, todos los fallos que he encontrado hasta el momento respecto del descuento y respecto de esta afiliación obligatoria, compulsiva, han sido a favor de la caja complementaria. Así que por el momento, incluso hay un artículo que en la reglamentación de la caja que dice que si se hace una presentación cuyos fundamentos sean la inconstitucionalidad de la ley, directamente se va a rechazar de pleno y ni siquiera se hace análisis del mismo.
Así que como para concluir, si bien cuando uno lee la ley, como dice el doctor Insúa, yo que soy una docente devenida en abogada, uno lee la ley y tiene muchas cuestiones muy autoritarias, facultades extraordinarias que se le da a la caja complementaria respecto de esta ley. Y cuando yo me puse a leer justamente para este congreso, que tenía la idea de que iba a trabajar, pero no me había puesto a trabajar profundamente, nos pasa que cuando uno empieza a investigar, empieza a ver más y más. Entiendo la razón por la cual esas facultades extraordinarias se ven. Es una ley que no ha sido debatida y sancionada por el Congreso y es una ley donde parte de los derechos individuales y laborales no son tomados en cuenta. Así que como cierre, yo desde mi óptica creo que la ley podría llegar a ser atacada de inconstitucionalidad por muchos otros aspectos. Yo acá solamente hice la generalidad respecto de la normativa que ha sido sancionada en gobierno de facto, pero tiene muchos artículos que realmente escapan de lo que es el derecho laboral y previsional. Por ejemplo, el que tienen las facultades de quedarse con el 100% del complemento que les corresponde cobrar hasta que se sale la deuda con la caja, deuda que se ha hecho por no aporte ya sea de su empleador o que el empleador puede ser el mismo Estado. Esto del 100% de quedarse con su complemento, bueno, es un punto que era el punto que yo inicialmente pensaba traer a debatir, así como ese hay muchos en la ley, pero bueno, esto sería todo para pensar. Muy bien. Bueno, abrimos un espacio de comentarios o preguntas para los participantes de este panel. ¿Preguntas o comentarios? Yo solamente una aclaración que le decía recién Tenemos tiempo, a la doctora. Increíblemente tenemos tiempo, así que... Somos un fenómeno. No, que realmente el planteo que hace la doctora, la verdad que da para discutir y escribir mucho, pero las cajas complementarias además no tienen un principio solidario. O sea, el sistema previsional es solidario, estamos de acuerdo que todos tengamos que aportar y que algunos aportemos más que otros por el nivel salarial y demás, pero las cajas complementarias no tienen. Ahora, a su vez esta ley pone en cabeza del trabajador denunciar la falta de aportes, o sea, en el más débil, en cabeza del más débil de la relación lo pone en la obligación de hacer la denuncia de la falta de aportes. De hecho, hay unos fallos, perdón, pero bueno, pero hablemos ya que no nos preguntan, hablemos nosotros. Hay unos fallos de, Catamarca contra la caja complementaria, San Luis contra caja complementaria y otros de colegios privados, donde es extraordinario. Uno lo ve y dice, no puede ser que esto realmente esté sucediendo porque... Dice, bueno, el trabajador tenía la obligación de denunciar en 30 días el incumplimiento de su empleador, por lo tanto no puede ahora argumentar que esa deuda no le pertenece, porque estaba en su cabeza esta obligación. Y bueno, y como agente de retención, incluso cuando había un artículo, un podrá, nosotros con el tema de si elige continuar, cómo, o con la transferencia, qué pasaba, si correspondía o no, con la transferencia, seguir haciendo los aportes a la caja complementaria. En un principio, muchos colegios privados entendieron de que no correspondía seguir haciéndoles los aportes a caja complementaria, ya que ahora eran provinciales y por lo tanto, bueno, se puede hablar mucho del tema de la cuestión de la jurisdicción, ¿sí? El sistema federal, las competencias. Sin embargo, incluso tienen un juicio ganado contra la provincia de Buenos Aires. Si uno ve los montos, son montos millonarios por el tema de no aportes de la caja.
Hay más de 700 juicios que se han hecho a colegios privados y empleadores por el no aporte del caja complementario, no la no retención de caja complementaria en un periodo de tiempo. En la interpretación, para escuelas públicas, el que es transferido es el docente, pero para escuelas privadas la que es transferida es la escuela. Por lo tanto, yo ingreso hoy a una escuela privada de la provincia de Buenos Aires que fue transferida y por el hecho de haber sido transferido yo tengo que aportar a la caja complementaria. Aunque yo no me vaya a jubilar por la caja, porque a mí no me van a dar los requisitos para obtener un beneficio complementario por la caja. Sin embargo, tengo la obligación y no tengo forma de hacer un renunciamiento a ese descuento del 4,5%. Porque justamente creo que otro tema que le hace inconstitucional es la obligación a afiliarse. Claro, tal cual. Es la obligación a afiliarse. Yo inicialmente había pensado en ese tema, la obligación a iniciarse y el descuento del 100%, ¿sí? Desde ese lado la inconstitucionalidad. En el avance, realmente veo que toda la normativa debería ser considerada inconstitucional. Bueno, esperemos que esto no lo consigan incluirlo en las convenciones internacionales, ¿no? Porque ya estaríamos... Bueno, pero si nosotros buscamos en lo primero que hablé yo de las convenciones internacionales y demás, tenemos en claro que todas van por la libertad de afiliación. Es más, hasta la negativa, por la libertad de no afiliarse. Y entonces acá se está violando eso. Nos obligan, creo que tiene un montón de aristas, como bien dice la doctora, para ser inconstitucional la norma. Veremos la nueva corte. Muy bien. Les brindamos un aplauso a los participantes de este panel. Gracias a ustedes. Agradeciéndole, por supuesto, por habernos acompañado. Y en minutitos nada más vamos a estar comenzando con el último panel de este congreso, el panel número 13, que será posterior a un breve receso que vamos a desarrollar, y finalmente la conferencia de cierre pautada para las 19:20, a cargo del doctor Roberto Gargarella.